Un cordial saludo, soy Andrés Albuja Batallas, PhD candidate en materias de Business, Economics and Finance por la Universidad Católica de Perú, en convenio con Maastricht University de Holanda, Países Bajos, también Master of Science candidate en International Banking and Finance por University of Salford de Inglaterra y Robert Kennedy College de Suiza. Bueno, sin más preámbulos voy a proceder a realizar una presentación, una clase sobre lo que tiene que ver con negocios internacionales, finanzas internacionales y economía internacional en el contexto actual. El mundo global ha tenido muchos cambios, un mundo post-pandemia después del año 2020, guerra de Rusia y Ucrania, y todo esto ha generado efectos en los mercados financieros internacionales, en los negocios internacionales, en la economía internacional en su conjunto. Así que sin más preámbulos voy a proceder a realizar una presentación respecto a estos temas. Bueno, aquí tenemos un Kahoot, un link que ustedes pueden acceder. Al final de la presentación encontrarán un link donde pueden descargar esta presentación y ahí está en la primera página un link donde pueden medir conocimientos con 30 preguntas sobre generalidades de Business, Economics y también de Finance en el contexto internacional. Así que les animo para realizar este cuestionario. Bueno, empiezo con un resumen ejecutivo que son las conclusiones de todo este tema de lo que tiene que ver con la economía internacional, los negocios internacionales, las finanzas internacionales. El mundo está polarizado, hay una geopolítica mundial polarizada entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Estados Unidos marca el liderazgo mundial. La economía verde, la economía de la confianza, la teoría del juego, los juegos cooperativos marcarán la diferencia a futuro. Hay una industria 4.0, en la actualidad pues esto despunta y tenemos que llegar a desarrollar los negocios con industria 4.0 y seguirá generando más beneficio para la humanidad. Temas como Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain, entre otros, ¿no? La posible estrategia de integración para Latinoamérica es una dolarización regional, eso lo veremos más adelante, porque necesitamos una moneda fuerte en el mundo y especialmente aquí en la región en América Latina. El World Economic Outlook del Foro Económico Mundial, bueno, dice que creceremos al 3% más o menos 2024, año 2024. Bueno, aquí tenemos también que Ecuador ha tenido unas exportaciones con socios comerciales principalmente de Estados Unidos, China, Panamá, Rusia y Chile, e importaciones de Estados Unidos, China, Colombia, Perú y Brasil en los últimos años. Tenemos una figura que dice mucho sobre la cuarta revolución industrial, cómo se encuentra actualmente el mundo en muchas materias como logística, industria 4.0, pues impulsa mucho el tema de la logística, los negocios internacionales, la sincromodalidad, Big Data, Blockchain, bueno, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, la realidad virtual, son materias que están despuntando mucho actualmente. Bueno, ¿cuáles son los cisnes negros actualmente en economía internacional? Hay una crisis global. La geopolítica, la guerra de Rusia y Ucrania, desatada en el año 2022, Israel versus Palestina, una crisis alimentaria global, una crisis alimentaria, una crisis geopolítica, energética global también. Bueno, todo esto ha impactado en los negocios internacionales, el supply chain management, crisis de los contenedores, entre otros. Ecuador, en diagnóstico, tiene alta corrupción, una economía reprimida según el índice de libertad económica, un bajo índice de competitividad global según el Foro Económico Mundial y un alto riesgo país, ¿no? Esto pues nos deja en semáforo rojo en varios indicadores. Los factores más problemáticos para hacer negocios en Ecuador: acceso a financiamiento, altas tasas impositivas, burocracia gubernamental ineficiente, corrupción, entre otros, ¿no? En el top 5 de los factores más problemáticos para hacer negocios. Bueno, adelanto, los principales socios comerciales: Estados Unidos, China, Panamá, Colombia, entre otros. Ahí está el PIB a nivel mundial, el mapa mundial a escala, Ecuador muy pequeño, ¿no? Que no representa ni el 0.01% de la economía global. Bueno, las figuras aquí, el World Competitiveness Ranking, aquí vemos en colores más oscuros, pues América del Norte, Asia, en general Europa. Tenemos mucho que emular de estas economías como Ecuador, ¿no? Un país en vías de desarrollo. ¿Qué países tienen los más altos números de tratados comerciales? Por ejemplo, en Europa, en Chile, aquí en América Latina, ¿sí? Países con más tratados comerciales, ¿no?
Bueno, aquí las compañías navieras más grandes del mundo, Maersk, MSC, Mediterranean Shipping Company, Costco, entre otros. Vamos a revisar también en el tema global, cómo estamos en semáforo rojo en Ecuador. El año 2022 representó pérdidas por la crisis de junio de 2022, después de haber pasado la crisis de octubre de 2019, pérdidas por $1.000 millones cada año, 2019 y 2022, que representan el 1% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Una entrevista que me realizaron CNN en español. Ahí está el link, aproximadamente 6 minutos de entrevista. También una referencia de New York Times, donde hablo sobre la subida de precios de los combustibles. A nivel global, esto ha marcado en países en vías de desarrollo muchas complicaciones. Y bueno, el riesgo país que Ecuador se triplicó de 700 puntos a más de 2.000 puntos de ENVI, una deuda pública que representa 2/3 de la economía, casi el 80%, entre otros factores. Bueno, aquí el riesgo de tipo de cambio, el dólar se ha apreciado. Aquí vemos las figuras de cómo se ha apreciado el dólar frente a otras monedas, frente al euro, frente a la libra esterlina, ¿sí? En las últimas 2 décadas, ¿no? Desde el año 2003 al año 2022. El peso colombiano se ha depreciado frente al dólar. Bueno, todo esto es muy importante. El Ecuador en 2024, un escenario de crisis, de seguridad y social, económica y energética y de riesgos y recursos, doble S, doble E, doble R, ¿no? Ser al cuadrado. Una crisis que yo le denomino una crisis existencial en este momento en Ecuador. En materia económica, una deuda pública externa que bordea casi 55.000 millones de dólares, una deuda pública interna de casi 25.000 millones de dólares, que suma un saldo de 80.000 millones de dólares frente a un Producto Interno Bruto de 120.000 millones de dólares, es 2/3 de la economía. Ecuador está altamente endeudado para los próximos años. En esta década pues, se concentra grandes vencimientos en deuda pública externa. Ahí tenemos los gráficos de pastel. Y bueno, subsidios, costo de oportunidad. Por ejemplo, Ecuador tiene combustibles en la mitad de precios internacionales, el precio del galón. Electricidad también en la mitad de precios internacionales. Tenemos la mitad del PIB per cápita de lo que es países de aquí en América Latina y la mitad de la deuda pública per cápita también. Lo que nos deja con un diferencial promedio entre deuda pública per cápita y PIB per cápita de menos 3%. Ecuador, pues, ve que otros países tienen precios más altos de combustibles y de energía y se puede ayudar a las finanzas públicas porque gastamos 4.000 millones de dólares anuales en subsidios de combustibles y 2.000 millones de dólares anuales en subsidios en electricidad, que suman 6.000 millones de dólares, que es casi el mismo monto del presupuesto general del Estado, el déficit anual. Ahí están los problemas de Ecuador. Un breve diagnóstico, bueno, las pérdidas, la inseguridad jurídica, el caso Perenco, tuvimos que pagar casi 500 millones de dólares. El riesgo país en Ecuador ha tenido 2 picos en los últimos 20 años, año 2008, caso Pativideos, año 2020, caso prepago a Goldman Sachs y Credit Suisse, llegó a 5.000 puntos, 16.000 puntos ENVI, el riesgo país respectivamente. Y bueno, países con más alto riesgo país tienen menor nivel de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Argentina, Ecuador y Bolivia, con más alto riesgo país, tienen precisamente los más bajos niveles de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Esto como un vistazo general de la economía. Países con mayor riesgo de default, El Salvador, por el tema de Bitcoin, no es regulado el Bitcoin, y bueno, el presidente de El Salvador se aventuró con el tema de las criptomonedas, que son monedas no oficiales, no son de los bancos centrales, y esto pues genera graves exposiciones de riesgo a lavado de activos, entre otros. Todo este escenario pues nos debe hacer pensar cómo estamos en el riesgo en América Latina, Ecuador con una calificación de B-, según Fitch Ratings y Standard & Poor's Global, entre las calificaciones de riesgo más deterioradas. Así que este es el escenario. Tenemos un precio de petróleo que ha bordeado casi los $60 en promedio en los últimos 20 años. Y bueno, vemos que a futuro el mundo dependerá en menor medida de combustibles fósiles, de petróleo. Ya las energías renovables serán las que dominen el mundo. Y bueno, Estados Unidos ha tenido un repunte en post-pandemia. Los mercados financieros internacionales vemos que han repuntado, bueno, en Estados Unidos, en Asia en especial, y vemos también que el dólar se ha apreciado frente al euro, ¿no? Llegó a estar en una relación casi 1-1 en el año 2022, actualmente en el año 2024 está 1.08 dólares por cada euro. Muchas gracias y para mí es un gusto compartir con ustedes. Cualquier duda será solventada. Me pueden dejar los comentarios al final del video. Muchas gracias.